Bien, equipo, continuando con lo que es entonces el desarrollo de nuestro programa, en esta semana, como vemos en pantalla y como les comenté hace un momentito, vamos a hablar de lo que es auditoría por tipo de empresa. Nosotros, ¿verdad? Cuando auditamos una empresa, la primera información que tenemos que tener bien pendiente es la naturaleza de esa empresa. O sea, ¿qué tipo de empresa estamos auditando? ¿Cuáles son las características de esa empresa? ¿Por qué? Porque el diseño de la auditoría, especialmente de lo que son las pruebas de auditoría, va a depender mucho del tipo de negocio el cual vayamos a auditar. Y nosotros como auditores, entonces, a través de ese conocimiento de la naturaleza del negocio, pues debemos adaptarnos de acuerdo a si la empresa que vamos a auditar es una empresa industrial, si es una empresa de servicio o si es una empresa comercial. Como auditores, tenemos que saber qué tipo de empresa vamos a auditar, a cuál de estos tres segmentos, ¿verdad?, corresponde este tipo de empresa, o sea, la empresa que vayamos a auditar. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener que enfocarnos en las características, en los puntos primordiales, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta en cada una de esos tipos de empresa. No podemos aplicar, ¿verdad?, por lo menos de manera específica, lo que es el enfoque, por ejemplo, de una empresa de servicio a una empresa industrial. ¿Por qué? Porque el enfoque, ¿verdad?, la forma de producir recursos, la forma de producir ingresos, la forma de registrar costos o de registrar gastos es totalmente diferente en una empresa de servicio como una empresa industrial. Entonces, como auditores, no podemos tener vamos a decir, un librito único, una forma única de poder llevar a cabo lo que es una auditoría, sino que tenemos que tener, ¿verdad?, de manera clara un entendimiento previo de qué tipo de empresa voy a auditar para fines entonces de poder aplicar un enfoque pertinente para ese tipo de empresa. ¿Cuáles son las características, verdad, de una empresa comercial? Vamos a iniciar hablando de las características de una empresa comercial. En primer lugar, estas empresas compran bienes para fines de su reventa. Una empresa comercial, ¿verdad?, a diferencia de lo que es la empresa industrial, donde lo que vende la empresa industrial lo fabrica, en la empresa comercial no pasa esto. En la empresa comercial se compran, se adquieren, se comercializan, ¿verdad?, productos fabricados, producidos por otra empresa, el cual la empresa comercial simplemente compra el producto terminado y procede, ¿verdad?, a lo que es realizar la venta del mismo, poniendo sobre el costo que un beneficio. Si una empresa comercial compra un producto en 50 pesos, por ejemplo, le pone una ganancia de 30 pesos y le pone entonces un precio de 80 pesos. Cuando el cliente paga los 80 pesos por adquirir el producto, pues la empresa recupera el costo de 50 pesos y aparte de eso obtiene un beneficio bruto o margen de ganancia bruta de 30 pesos. En este proceso no interviene lo que es la producción. No se contrata mano de obra para fines de realizar una producción, no se compran materiales para fines de darle vida, ¿verdad?, darle forma a lo que es una producción o a la terminación de la misma. En esta empresa, lo que se vende, se compra tal como está, simplemente se le pone un beneficio, una ganancia para fines de realizar la venta. ¿Cuáles son algunos de los procesos claves que tenemos que tomar en cuenta en las empresas comerciales? Los procesos claves son la compra, la venta y el inventario. Para una empresa comercial poder realizar una venta, tiene que comprar mercancía. Porque si la empresa comercial no compra mercancía, pues no puede realizar una venta. Por lo tanto, ¿verdad?, la compra de mercancía es la puerta de entrada a lo que es la mercancía en la empresa comercial. Una vez esa mercancía entra a la empresa,
pues ¿a dónde pasa? Pasa a los inventarios, pasa al inventario de mercancías, ¿verdad? Cada vez que compramos mercancía, pues la empresa coloca esa mercancía en su inventario, al cual, ¿verdad? Por lo regular se le da salida. ¿A qué momento? Al momento que se hace una venta, o sea, en el momento en que se transfiere la mercancía, en el momento en que se transfiere el producto a el consumidor final o al dueño final de el mismo. Y estos son entonces los procesos claves que intervienen, ¿verdad?, en una empresa comercial. Las compras, los inventarios y las ventas. ¿Cuáles son algunos de los riesgos que podemos tener en cuenta o que debemos tomar en cuenta al momento de realizar una auditoría de una empresa comercial? En primer lugar, las ventas ficticias, la venta ficticia, o sea, que alguien facture, ¿verdad?, de manera ficticia, facture, ¿verdad?, a un supuesto cliente, pero simplemente para sacar la mercancía del inventario y darle otro uso, ¿verdad?, desviar esos recursos, esa mercancía para otros fines. Este es uno de los principales riesgos de la empresa, ¿verdad?, comercial. También inventario no existente, o sea, que supuestamente se realice, ¿verdad?, una venta de una mercancía que realmente nunca entró al inventario. Y otro riesgo muy común y muy importante es el de proveedores fantasma, o sea, que aparezcan en las cuentas por pagar de la empresa deudas a supuestos proveedores que han proveído mercancía a la empresa, pero que realmente nunca se le ha comprado mercancía o se le ha comprado mercancía anteriormente, pero no en esas cantidades o en esas facturas que indique el sistema de la empresa. Simplemente se colocaron allá, ahí, ¿verdad? ¿Para fines de qué? Para fines de poder sacar pagos, para fines de poder sacar pagos de manera ilícita y así desviar fondos de la empresa. Estos son los principales riesgos que tenemos que tomar en cuenta en las empresas comerciales. Y esto nos lleva entonces a la primera pregunta de debate, de comentario de la noche de hoy. Y esta pregunta es, ¿qué consideran ustedes que es más complejo? Auditar una empresa industrial, ¿verdad?, por la variabilidad, por la diversidad de costos y procesos que intervienen en la misma, o una empresa comercial por el volumen de transacciones que se realiza en la misma. Digamos que cada una de estas empresas tiene su nivel de dificultad. En la empresa industrial, ¿verdad?, hay muchas variables que intervienen en la fase de producción. Intervienen lo que es la materia prima, intervienen lo que son las manos de obra, intervienen lo que son los productos terminados, intervienen lo que son las compras a los proveedores, la calidad de esas compras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, las ventas que realiza la empresa industrial, por ejemplo, es por lo regular de mayorista. Las empresas industriales, por ejemplo, son mayoristas, o sea, venden grandes cantidades, por lo tanto, emiten pocas facturas de venta, grandes cantidades, pero pocas facturas de venta. Lo contrario de una empresa comercial. Piensen en un supermercado, piensen en una ferretería, piensen en una tienda de electrodomésticos. Se hacen muchas facturas en el día, se hacen muchas facturas en el mes, se hacen muchas facturas en el semestre, se hacen muchas facturas en el año, ¿verdad? O sea que se hacen muchas transacciones a diferencia, ¿verdad?, de lo que es la empresa industrial. En la empresa comercial se hacen mucho más transacciones. Por lo tanto, tomando en cuenta esto, ¿qué consideran ustedes que es más complejo o más difícil de realizar una auditoría? ¿En una empresa industrial o en una empresa comercial? ¿Qué dicen ustedes? Tengo con la mano levantada a la compañera Yolaini. Adelante, compañera. Buenas noches, maestro. Esa Buenas pregunta noches. está en la clase anterior, creo, una parecida, y hablábamos de que es más difícil auditar las empresas industriales, ya que intervienen más procesos, más componentes, personal y demás. Y las empresas comerciales, aunque emiten más facturas, el proceso es diario. Casi siempre en las empresas se hacen cierres diarios o conciliaciones cada 15 días o mensuales. Creo que es más fácil auditar comerciales que industriales. Perfecto, compañera. Muchas gracias. Berenice, adelante.
Concuerdo con mi compañera de que es más complejo hacer auditorías en empresas industriales por el tema de que se manejan costos directos, dígase materia prima, que sufren una modificación, porque nosotros, como es una empresa industrial, se compra materia prima para ofrecer un producto terminado, entonces son más procesos, son más departamentos y demás. Y en la parte de la eh, auditoría a una empresa comercial varía porque es un servicio, o sea, es un producto que ya está listo, que no tiene ningún cambio, entonces se haría una auditoría más sencilla. Perfecto, muchas gracias, compañera. Ariadna, ¿cómo estás? Adelante. Todo bien, maestro. Pienso que la industrial es más compleja, ya que por la variabilidad de costos son mucho más procesos. La empresa tiene muchísimo más departamentos, lo que significa que puede haber más fugas, puede haber más escape. Hay más oportunidad de estafa, si está bien la palabra. Hay más oportunidades de ocultar cosas. ¿Por qué? Porque es mucho más amplio el proceso. Entonces, cuando ya hablamos de empresa comercial, ya tenemos el producto ya listo para vender, listo para ponerlo en vitrina, por así decirlo. Entonces, a pesar de que tiene su riesgo, pero no tanto como la industrial. Perfecto, Ariadna, muchas gracias. Y Criselda, ¿qué me cuenta? Igual, maestro, como han dicho nuestros compañeros, sí, en la industrial es más difícil porque tenemos que tomar en cuenta lo que son la mano de obra, la maquinaria, los productos que vamos a comprar, todo. Mientras que la comercial simplemente sería comprar, vender y llevar un inventario para las cosas sean más organizadas. Perfecto, Criselda, muchas gracias. Zuleika, adelante. Sí, profe, yo también estoy de acuerdo con mis compañeros. Diría que también la industrial, más compleja, ya por ejemplo que tiene más procesos de producción, que incluyen la materia prima, la producción, el proceso de los productos terminados, que esto requiere auditar costos de producción y órdenes de fabricación, eficiencia operativa y desperdicio, por ejemplo, entre otros. Más la comercial se dedica solo a comprar y a vender productos ya terminados, sin involucrarse en el proceso de manufactura. Perfecto, Zuleika, muchas gracias. Sí, realmente, digamos que en la mayoría de los casos, la empresa industrial, ¿verdad? La fábrica es más complejo el proceso de auditoría. Pero, ¿verdad? Vamos a decir que para un auditor veterano, quizás el nivel de volumen, ¿verdad? El nivel de volumen que pudiera tener una empresa comercial pudiera ser, ¿verdad? Vamos a decir, un mayor reto llevar a cabo la auditoría que lo que sería una empresa industrial. Digamos, por eso mismo, por el volumen de las operaciones. Muchas veces el volumen de las operaciones es tan alto que para un ser humano es muy difícil poder, vamos a decir, hacerse una opinión, que es lo que nos hacemos cuando hacemos una auditoría del total de operaciones. Piensen, por ejemplo, en un supermercado. Piensen en el supermercado Bravo, por ejemplo. Imagínense cuántas operaciones hace el supermercado Bravo en un minuto, o en una hora, o en una semana, o en un mes, o en un año. O sea, es exponencialmente una cantidad de información muy alta, ¿verdad? Mientras que las empresas industriales realmente realizan mucho menos cantidad de información y que si tenemos, digamos, un conocimiento sólido de lo que es el tema del costeo o del tema de los costos, pues pudiera ser más llevadero por la cantidad de información realizar el trabajo de auditoría. Así que digamos que sí, que de manera general, como ustedes indicaron, la empresa industrial, digamos que en cuanto a lo que es el proceso como tal, representa un mayor reto para lo que es el auditor, pero que atendiendo a lo que es la cantidad de volumen que pudiera tener una empresa comercial, pues en algunos casos pudiera ser mucho más incómoda para realizar una auditoría que la empresa industrial. Y hablemos ahora entonces de las características de la empresa industrial, ya viendo las características de la empresa comercial. Entonces,
La primera característica o la característica más distintiva de una empresa industrial es que se transforma materia prima ¿en qué? En productos. O sea, a diferencia de la empresa comercial, que los productos que comercializa los compra tal cual y simplemente realiza una labor de reventa, la empresa, ¿verdad? La empresa industrial compra materia prima, compra insumos, compra piezas, compra partes y procesa esa materia prima, procesa esos materiales, procesa esas piezas para poder obtener un producto terminado para fines entonces de poder realizar las ventas de los mismos. Entonces, esa es la principal diferencia de una empresa industrial, la existencia de materia prima o materiales para fines de realizar una labor de transformación y poder obtener un producto terminado. ¿Cuáles son los procesos claves? Los procesos claves obviamente son la producción, ¿verdad? Que atendiendo el tipo de producto puede ser mucho más compleja o puede ser mucho menos compleja. Si comparamos, por ejemplo, una fábrica de pantalones jeans con una fábrica, ¿verdad?, de chips o de microtransistores, el proceso para fabricar un chip es mucho más complejo, ¿verdad?, que para la fabricación de un pantalón jean, aunque cada uno, ¿verdad?, tiene su grado de dificultad, cada uno tiene su nivel de dificultad para fines de llevar a cabo el proceso de producción, pero tienen procesos de producción totalmente diferentes. El proceso de producción podemos decir que es el proceso clave en toda empresa industrial. También los costos, porque esas materias primas, esa mano de obra, esos costos indirectos o directos que incurre la empresa de producción, la empresa industrial para poder llevar a cabo, ¿verdad?, lo que es la fabricación, confección, ¿verdad?, o obtención de la mercancía, de los productos para fines de venta, cada uno de esos procesos que mencioné, tanto la mano de obra, tanto los materiales, tanto como los costos indirectos, el valor que se paga por cada uno de estos de manera individual, ¿influye en qué? Influye en lo que es el precio final del producto. Por lo tanto, tener costos saneados, por lo tanto, tener costos controlados, por lo tanto, tener política de costo o estructura de costo supervisada es un punto clave en toda empresa industrial. Y también la depreciación. ¿Por qué? Porque en la empresa industrial, para llevar a cabo la producción, ¿se utilizan qué? Se utilizan herramientas, se utilizan maquinarias, se utilizan equipos que forman, ¿verdad?, que toman también lo que es la depreciación contable. También, aunque no se menciona aquí, pero pueden haber los mismos riesgos, ¿verdad?, que se corren en la empresa industrial, en la empresa comercial, perdón, en cuanto a lo que son las compras. O sea, ¿a quién le compro? ¿Por qué le estoy comprando? Estoy comprándole a ese proveedor porque realmente me está dando, ¿verdad?, la mejor calidad al mejor precio, o sea, la mejor relación costo-beneficio, o le estoy comprando a ese proveedor simplemente porque el encargado de compras de la empresa se lleva una comisión, un incentivo cada vez que le compramos a ese proveedor. Esto hace que este encargado de compras entonces ordene mayor cantidad de materiales que lo que requerimos simplemente para recibir esa comisión. O sea que los procesos, ¿verdad?, que afectan, muchos de los procesos que afectan a la empresa comercial también están afectando, ¿verdad?, a lo que es la empresa de industrial. ¿Y cuáles son los principales riesgos que tenemos en esta empresa? Tenemos el mal cálculo de los costos, ¿verdad? Si calculo mal los costos, pues esto va a influir ¿en qué? En que yo coloque también mal el precio del artículo, porque yo calculé que el artículo me está saliendo, por ejemplo, a 120 pesos y para obtener una ganancia lo estoy vendiendo en 160 pesos, por ejemplo, pero otra empresa que fabrica el mismo artículo lo está vendiendo en 135. Entonces yo lo estoy vendiendo en 160 y el cliente lo puede comprar a otra empresa en 135. Pero
¿Por qué estoy poniendo ese precio? Porque el costo que me dio para yo poder obtener una ganancia, tuve que ponerle ese precio. Pero la verdad es que el costo está mal calculado. Me sale a menos de ahí. Y como tengo un mal cálculo en el costo, tuve que poner un precio incorrecto, un precio que me está sacando, ¿verdad?, del mercado. O puede pasar lo contrario también, que calculé mal el costo realmente del producto es más que el costo que yo calculé, pero yo por error calculé un costo menor, pues entonces estoy poniendo un precio menor y la realidad es que el precio que estoy poniendo no me permite recuperar ¿qué? No me permite obtener un beneficio o ni siquiera recuperar el costo total que realmente estoy invirtiendo en ese producto. Por lo tanto, el principal riesgo y el que pudiera ser más pernicioso, más peligroso de todos, ¿verdad?, es equivocarme en los costos. También omisión de producción en proceso. Hay muchas empresas, ¿verdad? Lo que hemos dado en la materia de costos, ustedes lo han dado, debieron poder ver en la misma que existen básicamente 3 tipos de inventario en una empresa industrial. El inventario de materias primas, el inventario de productos en proceso y el inventario de productos terminados. El inventario de productos en proceso es, ¿verdad?, ese paso que tiene la materia prima a convertirse en un producto terminado. El inventario de productos en proceso es donde se ensamblan las piezas, es donde se mezclan los materiales, etcétera, 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 para fines de poder tener el producto terminado. Y en ese inventario de productos en proceso pasan muchas cosas. Se puede perder la materia prima, se puede desperdiciar la materia prima, ¿verdad? Lo que hará que esas ineficiencias del costo se traduzcan en lo que son pérdidas para la empresa. Por lo tanto, las empresas industriales tienen que tener un buen control de lo que es el inventario de productos en proceso. Y como mencionamos hace un momentito, la subvaluación. Estoy subvaluando, o sea, tengo el valor de los costos por debajo de lo que realmente es, lo que me da un costo unitario por debajo de lo que realmente es, lo que me va a hacer que yo ponga un precio por debajo del precio que realmente puedo poner para ese producto, lo que hará que finalmente esto se traduzca en pérdidas monetarias para la empresa con la venta del producto en el mercado. O sea que es muy delicada la asignación de costos dentro de la empresa. Y ahora, por último, tenemos entonces las empresas de servicios. Las empresas de servicio. No venden productos físicos. Las empresas de servicio, ¿verdad? No habemos productos físicos. Tenemos que tener en cuenta que las empresas de servicio, como su nombre lo indica, lo que prestan es un servicio. Cuando hablamos de una empresa de servicio, estamos hablando, por ejemplo, de una oficina de abogados, estamos hablando de una oficina de abogados, estamos hablando, por ejemplo, de una oficina de contadores, estamos hablando, por ejemplo, de una oficina, supongamos que ofrezca servicios de limpieza, estamos hablando de empresas, ¿verdad?, que lo que venden es un servicio, no venden productos físicos como tal. En las empresas de servicio, ¿cuáles son los procesos claves? Los procesos de ingreso por servicio y los procesos, ¿verdad?, de cuentas por cobrar y nómina. Este de nómina tiene una importancia vital. ¿Por qué? Porque en las empresas de servicio, por lo regular, el gasto mayor que tienen estas empresas es ¿en qué? Es en nómina. ¿Por qué? Porque lo que venden estas empresas, ¿verdad?, desde el punto de vista específico es que es el conocimiento, es la sapiencia, es la acreditación personal, profesional ¿de quién? De las personas que trabajan en esa empresa. Una oficina de abogados lo que vende es que es el conocimiento de los abogados que trabajan en la misma. Una oficina de contadores, ¿qué es lo que vende? Lo que vende es el conocimiento de los contadores que trabajan en esa empresa. Por lo tanto, el factor nómina es por lo regular el gasto más alto en este tipo de empresas. También los ingresos, ¿verdad?, y las cuentas por cobrar también son claves. Son claves en este tipo de empresas. ¿Cuáles son los riesgos más comunes? Los ingresos no registrados. Los ingresos no registrados son los
uno de los riesgos más comunes en este tipo de empresas, lo que va muy de la mano también con la facturación indebida. O sea, yo trabajo en esta empresa, soy abogado o soy contador y yo entonces hago trabajo por la izquierda y los cobro, ¿verdad?, por la izquierda y no paso ni ese servicio ni esos recursos a través de la empresa. Estos son, ¿verdad?, algunos de los riesgos más comunes en este tipo de empresa y también gastos personales incluidos. O sea, que los dueños del negocio pasen sus gastos personales como gastos propios del negocio, lo que se traduzca, ¿verdad?, en menores beneficios contables o financieros y lo que se traduzca también en menos participación de beneficios para los empleados que no son, ¿verdad?, no tienen injerencia accionaria dentro de la empresa. Ojo con esto. Entonces, esto tiene que llevarnos directamente a un tema que los hablamos, ¿verdad?, la semana pasada, que es el ciclo contable. O sea, los ciclos contables tenemos que tenerlo bien claro dependiendo el tipo de empresa que estemos verificando. Un ciclo contable no es más, ¿verdad?, que una agrupación de ¿qué? De diferentes transacciones de naturaleza similar dentro de una empresa. Si hablamos de un ciclo contable, estamos hablando, por ejemplo, del ciclo de compras. Por ejemplo, hago una orden de compra o mejor dicho, por ejemplo, hago una cotización, recibo, ¿verdad?, las cotizaciones de mis proveedores, elijo el proveedor que más me convenga y emito una orden de compra, la cual le envío al proveedor o suplidor. Esa orden de compra es recibida, ¿verdad?, por el proveedor, el cual me despacha la mercancía o los materiales, la cual yo registro en mi inventario, ¿verdad? Y entonces, luego de eso, yo procedo a X proceso dentro de ese ciclo. O en las cuentas por cobrar, realizamos una venta a crédito, le damos a un cliente crédito de X cantidad de días. Dentro de esa cantidad de días, el cliente viene y nos hace un pago. Para tales fines, entonces, le emitimos un recibo de ingreso y aplicamos ese pago a la factura y entonces ahí cierra ese ciclo en cuanto a eso. O en el ciclo puede ser que el cliente no me pague. Entonces, ¿qué hago? Hago una gestión de cobro. En esa gestión de cobro mando un correo al cliente o le hago una llamada al cliente o le escribo por WhatsApp al cliente. Entonces, el cliente viene y me hace un abono. Si me hace un abono, simplemente le entrego un recibo de ingreso. Cuando entonces me hace el saldo total, entonces le hago el recibo definitivo. Esos fondos, si son en efectivo, van para tal sitio. Si son en cheque, van para tal sitio. Si van para transferencia, la información va para tal lugar. Ahí lo que estamos hablando es de ciclos, o sea, agrupamos la información en ciclos, ¿verdad?, para que sea más fácil el entendimiento o más fácil, ¿verdad?, encontrar en un solo lugar lo que es información de una misma naturaleza. Como vemos aquí, esto facilita el control interno y permite estructurar lo que hablamos la semana pasada, que era la auditoría por procesos. ¿Cuáles son los ciclos más comunes dentro de una empresa? Tenemos, por ejemplo, el ciclo de compras y pagos. Ciclo de compras y pagos, ¿verdad?, que ya lo describí en extenso hace un momentito, pero de manera resumida, la solicitud de compra, ¿verdad?, las órdenes de compra, la recepción de la mercancía y la cuenta por pagar y por último el pago, ¿verdad?, al proveedor. Estos son algunos de los aspectos más importantes que podemos encontrarnos en lo que es un ciclo de compras y pagos para una empresa. ¿Cuáles son algunos de los riesgos? Como dijimos hace un momentito, compras no autorizadas, pagos duplicados y proveedores, ¿verdad?, relacionados que puedan influir de alguna manera dentro de la empresa. Compras no autorizadas son un problema grave en lo que es el ciclo de compras y al cual tenemos que prestarle atención cuando estamos haciendo un trabajo de auditoría en este tipo de ciclo. Tenemos también,
¿verdad? Esta siguiente pregunta de debate. Esta pregunta de debate de la cual quiero escuchar su opinión. Y esta es, ¿debe el auditor enfocarse más en revisar autorizaciones internas? O sea, en quién autoriza, por ejemplo, las compras dentro de la empresa, o debería verificar más, ¿verdad?, lo que son los documentos en sí de facturas en el ciclo de compra. O sea, usted como auditor que está auditando el ciclo de compras de una empresa, ¿en qué usted se enfocaría más? En ver las autorizaciones, ¿verdad? De quién autoriza, qué cantidades autoriza, cómo autoriza las compras de mercancía, de materiales o como sea, ¿verdad? Lo que se compre de acuerdo al tipo de empresa, o se enfocaría más en los documentos, ¿verdad? O sea, en las facturas que envía el proveedor y en los pagos que se hacen al mismo, o evaluaría ambas cosas en su conjunto, uno como consecuencia de la otra, o no. ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿Quién me pudiera dar su opinión en este sentido? Omar, adelante. Sí, profe, yo creo que tenemos que comenzar con lo interno primero, porque de ahí vamos a terminar cómo están funcionando todas las cosas. ¿Por qué? Porque si hay autorizaciones, por ejemplo, yo voy a ver qué tipo de material se está comprando, la cantidad de materiales que se está comprando, con qué superior se está comprando, y eso me va a confirmar todo lo externo, ya si yo lo quiero ver más adelante. Perfecto, Omar. Muchas gracias por tu aporte. Ariadna, Bien. adelante. Lo que más me enfocaría es a pesar de que ambos tienen su grado de importancia, pero me enfocaría más en ver quién es que autoriza las compras y los pagos, ya que hay que tratar de resolver los problemas desde el principio, ¿verdad? Entonces, si desde el inicio se están haciendo compras indebidas, se están haciendo compras no necesarias, o se están haciendo compras personales, o se están falsificando facturas, pues revisando bien quién es que la autoriza, por qué mano es que pasan esas facturas, pues entonces por eso podemos ir partiendo para entonces nosotros darnos cuenta si hay alguna fuga o si se está haciendo el proceso correctamente. Perfecto, Ariadna. Muchas gracias. Griselda, adelante. Sí, maestro, yo me enfocaría en los dos, ya que los dos tienen riesgos, pero también en caso de que haya algún fallo o algo, podrían solicitar las facturas para poder confirmar ya todo el proceso. Y como dicen los compañeros, también a la persona que ¿Lo autoriza? lo autoriza y cómo lo autoriza. Por eso digo que a los Perfecto, Griselda. Muchas gracias por tu aporte. Yolaini, el tiempo es tuyo. Adelante. Sí, maestro, yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Primero revisaría lo interno, es decir, quién autoriza y cuáles son los criterios para que esa persona autorice, ya que la mayoría de riesgos que usted mencionó se derivan de autorizaciones. Es decir, no se pueden hacer facturas falsas si alguien no las autoriza. No se pueden hacer compras indebidas si alguien no las autoriza. Entonces, primero trabajaría esa parte de verificar los permisos y autorizaciones y luego confirmaría con las facturas, como dijo Mar. Ambas partes son importantes, pero creo que primero lo interno y luego lo externo. Perfecto. Muchas gracias, Yolaini. Yo también estoy de acuerdo con ustedes. Ustedes son un grupo que opina muy bien, con base, ¿verdad? Básicamente sí. O sea, ambos son importantes y realmente uno nos va a nos va a llevar al otro. Iniciamos de manera interna, por lo regular, ¿verdad? Porque si nadie autoriza una compra, pues la compra no se debe hacer, ¿verdad? Si nadie autoriza, si nadie solicita algo, pues no se debe comprar. O sea que si yo, lo primero que debería revisar es quién solicita, por qué solicita, cuáles son los criterios bajo los cuales solicita y quién autoriza esa solicitud. Y de ahí entonces se va a desprender lo otro. La factura que me manda el proveedor, ¿verdad? Si me manda las cantidades correctas, si no me manda las cantidades correctas, si se recibe en la manera correcta, si hay algún tipo de desvío, etcétera, etcétera, etcétera. Pero definitivamente ambas partes, ¿verdad? Ambas partes son importantes dentro de lo que es el ciclo de compras y realmente una nos va a llevar, ¿verdad? A la
otra. Vamos a hablar entonces ahora brevemente de lo que es el ciclo de ventas y cobranza, ¿verdad? El cual va desde la orden del cliente hasta el cobro. Y este incluye ¿qué? Incluye la factura de venta, ¿verdad? La factura de venta emitida al cliente. No pudiéramos darle un poquito más para atrás. Podemos decir que probablemente el cliente nos solicite una cotización y que le enviamos esa cotización al cliente. Esa cotización, el cliente entonces nos manda una orden de compra y esa cotización entonces ahí la terminaríamos convirtiendo en una factura. Junto con esa factura va ¿qué? Va la entrega del bien o la prestación del servicio, ¿verdad? Y también entonces, en caso de que la empresa venda a crédito, pues se va a producir lo que es una cuenta por cobrar y también en caso de que se realice el pago o en el momento que se realice el pago por parte del cliente, se va a producir el cobro y el registro de él mismo. Estos son los principales aspectos que confluyen en lo que es el ciclo de ventas. ¿Cuáles son algunos de los riesgos que tenemos en este ciclo? Por ejemplo, ventas ficticias, que se realiza algún tipo de venta, pero simplemente para sacar mercancía de la empresa, pero no porque realmente un cliente la haya solicitado y la haya recibido. También duplicidad de facturas, que por error se facture algo 2 veces, ¿verdad? Digamos que por error lo que termina afectando el inventario de mercancía, porque entonces se estaría sacando por error 2 veces la mercancía del inventario. Y otro error muy común y que, ¿verdad?, puede llevar a pérdidas importantes de recursos por parte de la empresa es el cobro no registrado. El cliente paga, pero ese cobro no se registra en el sistema, sino que se le da salida de la contabilidad o sistema del negocio de alguna otra forma fraudulenta, pero no introduciendo los recursos de manera real dentro de la empresa. Estos son los principales riesgos que tenemos en cuanto a lo que es el ciclo de ventas y cobranzas. Entonces, como dijimos anteriormente y en la clase anterior, los ciclos son una forma, ¿verdad? La auditoría por ciclos o por renglón es una forma bastante acertada, bastante correcta de llevar a cabo lo que es un trabajo de auditoría. ¿Por qué? Porque podemos enfocarnos en una área específica y en todos los procedimientos y documentación, ¿verdad?, que se desprenden de esa área, los cuales todos estarían relacionados entre sí. No estaríamos mezclando documentación que no tiene que ver una con otra, sino que dentro de un ciclo, toda la documentación, ¿verdad?, tiene que ver con la otra. Esto nos va a permitir, como vemos aquí en pantalla, evaluar el flujo de la información, o sea, cómo fluye la información. La información se supone que comienza en este punto. Después de este punto debe pasar a este punto. Si se da tal condición, pues va a pasar para este punto. Si no se da esa condición, pues va a pasar para este otro punto. O sea que nosotros podemos establecer lo que es un flujograma, ¿verdad? Un gráfico de flujo de lo que son las operaciones de esa área para poder entenderla mejor y para poder identificar, ¿verdad?, cualquier tipo de desvío de información. Como vemos aquí, esto va a facilitar que el diseño de pruebas de auditoría, ¿verdad?, tanto de cumplimiento, o sea, para evaluación de control interno, o pruebas sustantivas, o sea, pruebas que buscan errores en cifras o partidas. Si hacemos auditoría por ciclo, pues vamos a poder diseñar pruebas de auditoría específicamente para cada ciclo, lo que facilitará entonces la preparación de las mismas, lo cual entonces nos lleva a la última pregunta de debate de esta noche. ¿Creen ustedes que un auditor debería siempre realizar pruebas físicas, o sea, hacer descensos personales, visitas, inspecciones, conversatorios, ¿verdad?, para fines de poder obtener información, o en todos los ciclos simplemente bastaría con que el auditor pueda verificar la documentación, la información escrita, ¿verdad?, ya sea de manera física o ya sea de manera digital, que se produce en cada uno de los ciclos?
Basta, ¿verdad? Que el auditor debería siempre realizar visitas, inspecciones, supervisiones, o bastaría simplemente con la verificación de documentación producida en cada uno de los ciclos. ¿Qué opinan ustedes en cuanto a esto? Yacaira, adelante. Yo opino que debería o sea, que hay en ocasiones que se deberían de hacer visitas. Ok, la compañera entiende que hay ocasiones que habría que hacer visitas. Y Yolaini, ¿qué me dice? Estoy de acuerdo con mi compañera, maestro. Hay ciclos, por ejemplo, el ciclo del inventario, en el que el auditor tiene que hacer conteo físico, que es, como quien dice, reglamentario o principal, para poder validar que los datos sean correctos. Entonces creo que sí, que hay ocasiones en las que se debe hacer visitas. Perfecto, Yolaini, muchas gracias. Criselda, adelante. Igual, hay ocasiones, no en todos los casos, porque todo va a depender del tipo de empresa, realmente, pero sí, hay empresas que es muy necesario, como las empresas ya comerciales. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Ariana, el tiempo es tuyo. Es muy necesario que el auditor vaya físicamente a verificar los procesos, ya que así se da cuenta de muchísimas cosas. Brevemente les voy a decir que una vez yo trabajé en un supermercado donde el auditor se dio cuenta con una simple visita que hizo al supermercado de que se estaba haciendo una fuga con una de las cajeras. Ella eliminaba las facturas, por ende, automáticamente ese dinero le sobraba, pues ese dinero iba a los bolsillos de ella. Y cuando él vio el proceso, cómo era que se hacía al momento de cancelar una factura de caja, un cliente que vino a devolver un producto o que vino a cancelar la compra, pues él dijo, no, no se puede hacer así porque es que eso trae muchos inconvenientes. Entonces, créame que si él solamente hubiese revisado las facturas o simplemente revisa lo que es el proceso ya terminado, pues él ni siquiera se hubiese dado cuenta mientras estaba facturando, pues estaba habiendo un escape por esa vía. Entonces, el auditor debe de ir físicamente, aunque no sea siempre, pero debe de hacer sus visitas. Excelente, Ariana. Muchas gracias por tu aporte y por esa vivencia. Siempre las vivencias, ¿verdad? Nos dan enseñanzas muy importantes y más en este tipo de materia. Muchas gracias. Adelante, Berenice. Claro, maestro, debe hacerse las visitas para uno poder comparar, por ejemplo, un estado financiero de los últimos 6 meses para poder ver lo físico de la forma en la que se realizó, porque el hecho de que esté ya impreso no quiere decir de que no, el sistema no dé opciones de editar. Y al igual que la compañera, yo soy auditora interna por parte de ISO, que no tiene que ver con nada contable, pero nos pasó igual que fue que se facturaron unos productos y el cliente estaba reclamando la mercancía y se le hizo la salvedad al almacén de que el cliente estaba quejándose porque no le había llegado. Y cuando hicimos la auditoría, que tocaba en esos mismos días, nos dimos cuenta de que fue que hubo una mezcla y etiquetaron el producto mal. O sea, no fue en el área contable, pero es lo mismo, porque si el Claro, auditor no hubiese, porque eligió específicamente ese producto de ese cliente, fue algo al azar, porque regularmente se toman al azar, no se toman todos los procesos, sino de un proceso se toma un archivo al azar para revisarlo, así mismo tiene que ser en la parte contable. excelente, Berenice. Muchas gracias por tu aporte. Muy bien. Joenny, adelante, hermano. Sí, buenas noches. Sí, yo digo Buenas que noches. se debe de hacer las visitas, porque también ahí va a confirmar lo que presenta lo digitalmente y lo que hay físicamente. Porque muchas veces si se lleva de la información que hay, eh, puede que no se dé cuenta en el error que puede haber haciendo la visita, o sea, mirando lo físico, y ahí también puede ya de tener una idea más clara de lo que, sabe, de cómo está funcionando la empresa. Hasta ahí mi parte. Perfecto, Joenny. Muchas gracias. Zuleika, adelante. Sí, profe.
Yo también estoy de acuerdo con mi compañero. Las visitas físicas son una herramienta importante, especialmente cuando se trata de lo que es una verificación de inventario, también la confirmación de activos tangibles, observación de procesos operativos. Sin embargo, la auditoría completa va más allá de lo que es el auditor. También debe, por ejemplo, revisar documentos contables, contratos y políticas internas, por ejemplo, hacer entrevistas claves al personal y, por ejemplo, evaluar controles internos y riesgos. Perfecto, Zuleika. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes, por su aporte. Yo también estoy de acuerdo con ustedes, ¿verdad? Sí, hay momentos que nosotros como auditores tenemos que ir físicamente, tenemos que inspeccionar, tenemos que visitar. Y miren, muchas informaciones en auditoría ni siquiera vienen por técnicas de auditoría, vienen con una simple conversación o con una simple observación. Nosotros conversando con el personal, ¿verdad?, de las diferentes áreas de la empresa, nosotros escuchando, nosotros viendo, podemos obtener información súper valiosa que nos permita, ¿verdad?, identificar cualquier tipo de desviación que no va a ser detectada por una prueba de auditoría, que es lo que se conoce como el riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría es el riesgo de que una prueba que diseñe el auditor no pueda detectar, ¿verdad?, algún fallo que esté ocurriendo en una sección, departamento, ¿verdad?, o procedimiento X dentro de la empresa o sección de los estados financieros. Y muchas veces ese riesgo de auditoría puede ser altamente mitigado realizando descensos personales, descensos, ¿verdad?, al campo, al terreno, de manera personal y conversando, viendo, observando. O sea que siempre es importante realizar la observación directa de la información. Entonces, a manera de conclusión de esta semana, tenemos que tomar en cuenta, quiero dejar con ustedes dos ideas principales. La primera idea es que nosotros como auditores no podemos aplicar un enfoque único para todas las empresas. Ah, no, este es mi librito, así es que yo trabajo y así es que voy a proceder. No, tengo que tomar en cuenta lo que es, ¿verdad?, qué tipo de empresa estoy verificando, cuál es la naturaleza de la empresa que estoy auditando, cómo se comporta el personal que yo estoy auditando, qué tan abiertos son los receptivos son, ¿verdad?, a entregar la información que necesito, qué tan cerrados son para entregar la información que necesito, cuáles son los riesgos posibles que tiene este tipo de empresa. Y de acuerdo a eso, entonces va lo que nos dice el segundo punto, que es que nuestro trabajo tiene que ajustarse, tiene que modificarse en consecuencia. ¿En consecuencia de qué? En consecuencia del tipo de empresa o el tipo de ciclo o proceso que estamos auditando. Si actuamos de esta manera, pues esto permitirá realizar una auditoría mucho más eficiente y eficaz, ¿verdad?, para así agregar valor a la empresa. Entonces, equipo, hasta aquí nuestra instrucción de esta semana sobre lo que es la auditoría por tipo de empresa.